Hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a hacer la ayudantía 9, que fue la que no se pudo realizar durante la semana que pasó, porque yo no estaba muy bien. Y bueno, la ayudantía se trataba principalmente sobre variable aleatoria. Se va a revisar lo que es variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Esto es súper importante tenerlo como base para lo que va a venir después, que son los modelos de distribución, que sé que lo están viendo, eh, y que es importante que se apliquen y se revisen todos los conceptos de variable aleatoria en general antes de pasar a los modelos, porque los modelos toman como base todo lo de variable aleatoria. Entonces, muchos de los conceptos que vamos a ver y que se ven en variable aleatoria son los que se terminan aplicando también en modelos de distribución. Entonces, lo primero con lo que voy a empezar ahora en la ayudantía es hacer una explicación sobre variable aleatoria, porque sé que es un concepto que puede generar hartas dudas, y después vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, partamos con el resumen de variable aleatoria. Primero que nada, ¿qué es una variable aleatoria? La variable aleatoria, y se los voy a preguntar el lunes cuando estemos en la ayudantía 10, la variable aleatoria, la respuesta es muy simple. Es una función. Entonces, pero, ¿qué quiere decir que sea una función? ¿Y por qué se le dice variable aleatoria entonces? O sea, suena como aleatorio, suena como que no es tan definido como una función, porque ¿qué cumple una función? Una función cumple que tiene un dominio y que tiene un recorrido. Entonces, pareciera que por el nombre aleatorio es como de que eh, no tiene muy definido qué es el dominio o qué es el recorrido, pero no es ni variable ni es aleatorio. Tiene, como toda función, su dominio bien definido y su recorrido bien definido. ¿Cuál es el dominio de una variable aleatoria? El espacio muestral del experimento aleatorio del que está asociada. ¿Y cuál es el recorrido? Un subconjunto de los reales, que lo vamos a denotar como un R sub X. ¿Por qué sub X? Porque la variable aleatoria se suele simbolizar con X, es decir, la variable aleatoria X. Entonces se suele decir que es el recorrido de X. Entonces, lo mismo que le acabo de decir, escrito de otra forma, me dice que la variable aleatoria X es, digamos que una transformación que va desde el espacio muestral a un subconjunto de los reales, que vamos a denotar como Rx, que es un subconjunto de los reales, y que si ustedes se acuerdan, cuando veíamos probabilidad clásica y decíamos que el espacio muestral omega lo podíamos definir a partir de los W sub 1, W sub 2 hasta W sub n, que eran los elementos del espacio muestral, sería acá lo mismo si yo dijera que tomo un elemento, un W, y lo evalúo, por decirlo en cierta forma, en la función, o sea, en la variable aleatoria, que es una función. ¿Sí? Eso mismo. Entonces, la variable aleatoria toma un valor del espacio muestral y le asigna un número en la recta de los reales a ese experimento aleatorio. Y las variables aleatorias las debemos definir. Las variables aleatorias se deben definir. ¿Y cómo se definen? Se definen con palabras, por lo general. Y esa palabra obviamente lleva asociada un proceso o una función. Bien, lo vamos a ver con un ejemplo que yo creo que va a quedar bien clarito. Y antes de eso, mencionarles que tenemos dos tipos de variables aleatorias. Tenemos las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. En la ayudantía vamos a revisar ejemplos o ejercicios que van enfocados a ambos, aunque por lo general el fuerte del curso es hacia las variables aleatorias continuas. Y lo otro también es que en muchos de estos ejercicios se van a ocupar técnicas de cálculo, por ejemplo, el uso de la derivada o de la integral, pero que no se asusten tanto con eso porque si bien tienen que calcularlo y tienen que saber la interpretación, no va tanto como a la parte del cálculo en sí, es decir, que les vayan a salir integrales difíciles o imposibles,
Y además que esas se espera que se resuelvan con una calculadora. Por ejemplo, las TI tienen para resolver integrales ahí mismo, en la calculadora. Y ahora también en la ayudantía no las vamos a resolver. O sea, si quieren resolverla a mano pueden hacerlo porque no son difíciles, pero las vamos a hacer también con una calculadora para enfocarnos en la interpretación y en el resultado, porque hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo importante. Bueno, eh, las variables aleatorias discretas son cuando el recorrido son valores, valores, perdón, no finitos, son numerables. Y las continuas son cuando el recorrido es un intervalo. O sea, es un valor cualquiera dentro de un intervalo. Si esto les suena conocido, es porque es la misma lógica que había cuando nosotros clasificábamos los datos en discretos o continuos. Es la misma lógica. O sea, los datos discretos van a ser todos aquellos que estén relacionados a conteos, número o cantidad de algún elemento, por ejemplo, número de personas, número de autos, cantidad de árboles, cantidad de mesas, de lanzamientos, etc. En cambio, las variables aleatorias continuas van a ser las relacionadas a mediciones del tipo peso, volumen, litros, tiempo, todo lo que pueda tomar valores dentro de un intervalo infinito de valores. Ya, dicho lo anterior, vamos ahora con un ejemplo bien visual, porque yo sé que todo esto que les he estado diciendo suena súper abstracto hasta que tenemos un ejemplo que nos permite aterrizar un poco esta materia. Entonces, veamos. El ejemplo va a ser, miren, consideren el siguiente experimento. Eh, Vamos a tener un experimento que va a ser sacar al azar 4 bolitas entre 5 rojas y 7 verdes. Ya. Sacar al azar 4 bolitas entre 5 rojas y 7 verdes. Y supongamos que yo voy a definir, eh, no, todavía no voy a definir la variable aleatoria para poder explicarles bien esto. Entonces, este experimento aleatorio tiene asociado un espacio muestral, que es un conjunto, como habíamos visto en probabilidad clásica, por ejemplo, o en todo lo que ya hemos visto de probabilidades, es un conjunto que tiene todos los posibles resultados. ¿Cuál sería un resultado de sacar 4 bolitas? Podría ser, por ejemplo, roja, roja, verde, verde. Otro podría ser que todas sean rojas. Otro podría ser que todas sean verdes. Y así sucesivamente tenemos muchos resultados. Ustedes, de hecho, saben cómo contar esto, porque lo vimos con las técnicas de conteo. Esto está W sub n. Ya. Y si yo defino la variable aleatoria de x como el número de bolitas verdes en la extracción, yo voy a tener esto. Voy a pasar de este conjunto a otro, que es la misma transformación que les había comentado más arriba, un subconjunto de los reales. ¿Cuáles son los posibles resultados para que esta, que es mi variable aleatoria, sea el número de bolitas verdes en la extracción? En una extracción de 4 bolitas, yo puedo tener ninguna que sea verde, una, dos, tres o cuatro, es decir, que todas sean verdes. Entonces, aquí es donde llega la magia de la variable aleatoria, porque dice, ok, tú ya me dijiste qué valor le vamos a asignar a cada uno de del espacio muestral. Por ejemplo, el primero, que tiene 2 rojas y 2 verdes, si yo me estoy interesando en el número de bolitas verdes, este elemento, que tiene 2 verdes, tiene esta o este número asociado a digamos, como su imagen. Por el contrario, este que tiene solo 2 rojas, o sea, perdón, todas rojas, significa que no hay ninguna verde, cero.
Y finalmente del ejemplo, porque hay muchos elementos, pero en el ejemplo que son todas verdes, sería acá 4. Entonces, como pueden darse cuenta, la variable aleatoria, que es x, que nosotros la definimos acá, asignó a cada uno de los valores del espacio muestral un valor en la recta de los reales, un subconjunto, porque obviamente estos no son todos los números que existen de los reales. Y bueno, la pregunta entonces ahora es, ok, ¿dónde aparecen las probabilidades ahora? Porque ya eso me explica la variable aleatoria, pero nosotros trabajamos con probabilidades. Bueno, las probabilidades aparecen acá. La probabilidad aparece en esta parte de acá. Esta función, que vamos a llamar f de x, va a ser la función de probabilidad. Y la función de probabilidad va a tener en su dominio los valores de la variable aleatoria x, son los que están acá, y en su recorrido van a haber probabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo digo la probabilidad de que mi variable aleatoria, x, que es esta x de acá, tome el valor de 0, eso me va a dar una probabilidad, entre 0 y 1, sabemos eso. Pero también voy a tener un valor para cuando tome el valor de 1, y así hasta que tome el último valor de mi variable, que es 4. Y eso va a tener un valor asociado. Esto lo puedo también simbolizar así, por ejemplo, f de 0, f de 1 y f de 4. Y esto son probabilidades. Y esto se llama, cuando estamos hablando de una variable aleatoria discreta, porque esta es una variable aleatoria discreta porque estamos hablando del número, se llama función de cuantía. Función de cuantía. O también función de masa de probabilidad. Masa de probabilidad. ¿Ok? Entonces tenemos la relación entre los tres subconjuntos. Primero desde el espacio muestral, luego a los valores de la variable aleatoria x y finalmente a las probabilidades. Ya. Dicho eso, vamos con el ejercicio 1. Ya. El ejercicio 1, voy a correr esto un poco para acá. El ejercicio 1 me dice lo siguiente. Esto lo vamos a necesitar. Ya. Dice, una organización que se dedica al estudio de resultados deportivos se ha dedicado a registrar el número de goles que hay en cada partido en los últimos mundiales de fútbol. Con esta información se define la variable aleatoria x como el número de goles en un partido seleccionado al azar, y me dice, en base al estudio se ha definido la siguiente función de distribución de x. Función de distribución, un concepto que no vimos arriba. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la función de masa de probabilidad? Masa de probabilidad sí es algo que que lo vimos recién. Una función de distribución es un tipo de función que está relacionada con la función de cuantía o de masa de probabilidad en el caso de las variables discretas, y bueno, en el caso de las continuas también, solo que en el caso de las continuas esta función que está acá o este conjunto que está acá se llama función de densidad, pero lo vamos a ver más adelante. La función de distribución es una función que acumula probabilidades. ¿Qué tienen que pensar ustedes para entender la función de distribución? Que es lo mismo o el mismo concepto de la frecuencia relativa acumulada que veíamos en estadística descriptiva. Y la función de masa de probabilidad es el mismo concepto que la función, o sea, que la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, lo que me están dando aquí es la probabilidad de que si mi variable aleatoria x toma estos valores que están en esta columna de acá, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga valores menores o iguales? Que es lo que me dice esta zona de acá, del formulario. La función de distribución siempre la vamos a simbolizar con una f mayúscula. En cambio, la función de masa de probabilidad o la función de densidad siempre se va a simbolizar con una f minúscula, como f de x. Entonces, me están pidiendo acá encontrar f de x, a partir de que yo ya conozco la función de distribución.
f mayúscula de x. Entonces, lo primero que voy a hacer, primero que cualquier cosa, va a ser reescribir esto de acá de una forma un poco más clara, para poder entender bien esto. Porque lo que me dice acá es que para valores menores a x, perdón, valores menores a 0 de x, la probabilidad de que se tomen valores menores o iguales es 0. Para valores de x que sean menores a 1 o mayores o iguales a 0, la probabilidad de que se tomen valores menores o iguales a eso va a ser 0,06. Y así sucesivamente para abajo. Pero esto es mucho más fácil verlo de la siguiente forma. Por un lado, en esta columna voy a tener los valores de la variable aleatoria x, y por el de acá voy a tener el valor de la función. Entonces, yo sé que el primer valor que puede tomar la función no es 0. O sea, perdón, es 0. Entonces, el primer valor de la función es 0. Y el último valor es 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sé que cuando x es menor a 0, que es el caso de acá, la probabilidad es 0. Pero a mí me interesa saber cuando x es 0, que sería el caso de acá. Cuando x es 0, acá. Cuando x es 0, me da 0,06. Cuando x es 1, me da 0,19. Y así sucesivamente. 0,39, 0,67, 0,92, 0,97 y 1. Se dan cuenta que termina en 1, igual como les decía, igual que la frecuencia relativa acumulada, termina en 1, porque yo voy acumulando las probabilidades. ¿Y qué probabilidades son las que voy acumulando? Las probabilidades de la función de masa de probabilidad. ¿Cómo sé eso? Porque aquí me lo está diciendo. Me está diciendo, mira, la función de distribución f de x, es lo mismo que, esto todavía no, vamos a pasarme acá, es lo mismo que sumar desde el menos infinito, digámoslo, hasta el valor que yo quiero saber, que sería el que va a ir acá, de mi función de cuantía, o de mi función de masa de probabilidad. Entonces, piénsenlo nuevamente como la similitud con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, lo que yo quiero obtener ahora es esto, la función de masa. Entonces, los valores van a ser los mismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el recorrido, o sea, el dominio es el mismo, y al igual que si yo estuviera construyendo las probabilidades acumulando lo anterior, sabría que el primer valor es el mismo, sabría que el segundo valor, es decir, cuando x es igual a 1, va a ser el que viene aquí menos el anterior, o sea, 0,0, o sea, perdón, 0,3. Sabría que el valor que viene aquí ahora, el segundo, va a ser el que viene acá, menos todo lo que tenía acumulado hasta antes, es decir, 0,39 menos 0,19, por ende 0,2. Y así voy construyéndolo hasta abajo, 0,28, 0,25, 0,05 y finalmente 0,03. Simplemente tengo que después corroborar que si yo armara acá la función de distribución, tengo que ir acumulando 0,06 más 0,13, 0,19, más 0,2, 0,39. Y así hasta abajo hasta llegar a 1, que va a ser esto, va a ser lo mismo que va a haber acá. Entonces, todo eso parte de la lógica de que son funciones discretas, es una función, perdón, una variable aleatoria discreta que cumple esta condición de acá. Entonces, ahora vamos a ir viendo la interpretación. Me dice ahora, ¿cuál es la probabilidad de... ¿cuál es la probabilidad de que el número de goles en un partido sea 2? ¿Qué significa que el número de goles en un partido sea 2? No nos olvidemos de lo que era la variable aleatoria. La variable aleatoria, número de goles. Entonces me estaba preguntando, ¿cuál es la probabilidad? Es decir, P de que
el número de goles, variable aleatoria X, sea igual a 2. Entonces, ¿cómo sé eso? Bueno, me voy acá, al formulario, y digo, mira, acá está, probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 2. Es lo mismo que la función de masa de probabilidad evaluada en 2. Y la función de masa de probabilidad evaluada en 2 es esta de acá. O sea, la función de masa es esta, y evaluada en 2 es esta zona de acá, que me dice 0,2 o un 20%. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque yo tenía, o mejor dicho, tengo la función de masa. Ya, vamos al tiro con la pregunta 3, porque lo que nos interesa llegar es a las variables aleatorias continuas, que esas son las que se ponen interesantes. Esto es para que vayamos entendiendo cómo funciona la relación que hay entre algunos conceptos, porque la relación que hay entre la función de distribución y la de masa es la misma que se va a aplicar para la continua, solo que con la de densidad, y también están estas notaciones, por ejemplo, de acá de lo que nos están pidiendo, por ejemplo aquí, o en las otras preguntas también. Entonces, para que vayamos soltando la mano. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es la probabilidad de que un partido tenga como mínimo 2 goles y máximo 5? Entonces, nuevamente anotamos lo que nos están pidiendo. La probabilidad de que en un partido se tengan como mínimo 2 goles. Recuerden que los valores que toma la variable aleatoria son goles. Son goles. Eso. Entonces, por ejemplo, 2 va a ser el mínimo y 5 va a ser el máximo. Entonces acá yo ya me doy cuenta que estoy hablando de un intervalo, porque el mínimo son 2 y el máximo son 5. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable aleatoria se tiene que mover entre esos dos valores. Con el igual, porque mínimo 2 me dice que pueden ser 2 o más, y máximo 5 me pueden decir que son 5 o menos. ¿Cómo me fijo de esto? Voy acá a la tabla y digo, ok, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesan los valores que son del 2 hacia arriba, es decir, del 2 hacia arriba, del 2 hacia arriba, del 2 hacia arriba, hasta el 5. Más allá del 5 no, pero el 5 sí. Y más abajo del 2 no, pero el 2 sí. Entonces son estos 4 valores de acá. Entonces la suma de esos 4 valores es la que me va a dar el resultado de acá. Y la suma de esos 4 valores son 0,2 más 0,28 más 0,25 más 0,05. Y eso va a dar un resultado de 0,78 aproximadamente. Esto que hicimos acá fue fácil porque teníamos la función definida acá con la correspondencia en la tabla, pero cuando veamos modelos de distribución vamos a tener que hacer algunos cambios cuando queramos calcular este tipo de probabilidades, que lo vamos a ver cuando llegue el momento, pero aquí salía directo. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 3? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, x, tome un valor mayor a 3? Cuando nosotros hablamos de que la variable aleatoria tome un valor mayor a algo, o que se mueva en algo, o que sea igual a algo, para no confundirnos siempre, pensémoslo con la definición, es decir, el número de goles de un partido seleccionado al azar. Si yo digo que la variable aleatoria tome el valor de 3, estoy diciendo que el número de goles tiene que ser 3, o que cuál es la probabilidad de que el número de goles sea 3. O si estoy diciendo que sea mayor a 3, cuál es la probabilidad de que el número de goles sea mayor a 3. Es más fácil o quizás más claro verlo que pensarlo con el nombre de variable aleatoria. Pero hay que verlo de todas las formas. Por eso acá en la pregunta lo coloqué como la probabilidad de que x sea mayor a 3. Bueno, acá al igual que lo anterior, nos vamos a la tabla y revisamos cuáles son los valores que son mayores a 3. Y en este caso son el 4, el 5 y el 6. El 3 no, porque es un mayor estricto. No me dice mayor o igual a 3, me dice mayor a 3. Entonces sería 0,25 más 0,05 más 0,03. Entonces el resultado de eso me da 0,33. Ya esta forma o esto de acá también lo vamos a tener que revisar cuando veamos modelos, pero acá salía directo.
Y la última pregunta, ¿cuál es la cantidad de goles esperados en un partido? Para eso voy a necesitar traerme esto de nuevo. Ah, no, aquí no aparece. Me equivoqué. Voy a tener que ir a buscarlo al formulario porque nos vamos a enfocar en el concepto de eh, esperanza. Aquí está. Ya. Cuando me dicen la cantidad de goles esperados, sobre todo este concepto, esperados, me están hablando de lo que se conoce como la esperanza, que es lo mismo que decir la media, y que es lo mismo que decir valor esperado. Valor esperado. Y que se simboliza como E de la variable aleatoria. En este caso es X. Pues si fuera otra variable aleatoria, saldría otra letra ahí. Entonces, ¿cómo calculo la esperanza? Que es el promedio o el valor esperado, con esto que les coloqué acá. Para el caso discreto, que es el que estamos viendo ahora, caso discreto, me dice es la suma de los X que pertenecen al recorrido de la variable aleatoria, donde yo voy a hacer un multiplicar el X por el valor que tiene en la función. Y lo voy a sumar sucesivamente. Y esto no es nada más ni nada menos que lo mismo que hacíamos en estadística cuando queríamos calcular la media a partir de la tabla. Entonces, yo voy a tomar esta, que es la función de distribución, perdón, la función de masa, ya la teníamos acá, y voy a seguir haciendo lo que me pide la esperanza. Entonces, la esperanza de X me va a decir, ok, toma el primer valor, 0, y multiplica de X, 0,06. Súmale ahora el segundo valor, 1, y multiplícalo por 0,13. Súmale el tercer valor, 2, por 0,2, más 3 por 0,28, más 4 por 0,25, más 5 por 0,05, más 6 por 0,03. Y al sumar toda esa eh, multiplicación, nos va a dar 2,8. ¿Y qué significa 2,8? Recuerden que este valor está dentro de los valores que puede tomar X. Esto que estoy calculando acá no es una probabilidad, ese 2,8. Entonces, ese 2,8 me dice que se espera que hayan 2,8 goles en un partido, o que la esperanza es de 2,8 goles. Entonces, estos son goles. ¿Por qué son goles? Porque es la medida de la variable aleatoria, número de goles. ¿Ok? Ya. Vamos a seguir al tiro con el siguiente ejercicio para que no se haga más largo. Ya, vamos con el ejercicio 2, que es sobre variable aleatoria continua. Dice, el tiempo requerido en horas hombre para armar un artículo tecnológico es aleatorio y su función de distribución de probabilidad acumulada es la siguiente. Es una función por parte donde dice que para los valores de la variable aleatoria, que son estos de acá, menores a 1, el valor de la función de distribución es 0, y para los valores de x, que son mayores a 1, tenemos este valor de la función de distribución. Nos piden, en primer lugar, encontrar la función de densidad. Una pregunta también muy clásica. Y primero hay que entender que existe una relación entre las funciones de densidad y de las funciones de distribución, en el caso de las funciones continuas, o sea, de las variables aleatorias continuas, que me dice lo siguiente. A modo de resumen, si yo derivo la función de, de distribución, es decir, hago esto, aplico diferencial de x sobre
la función de distribución de mi variable aleatoria x, función x, voy a encontrar la función de densidad. Es decir, esta de acá es mi función de densidad. Función de densidad. Y de forma inversa, si integro la función de densidad, es decir, que yo a mi función de densidad, la función f de x, yo la integro y la voy a integrar, ya, primero si la integro, voy a encontrar la función de distribución. Función de distribución. Por ende, en este ejercicio, que me piden encontrar la función de densidad, sabiendo mi función de distribución, lo que tengo que hacer es lo que está en el caso de acá. Es decir, yo tengo mi función f de x, que está de 0 cuando x es menor a 1, y de 1 menos x elevado a menos 3 cuando x es mayor a 1. Yo tengo que aplicar la derivada en ambos lados, o sea, en ambos trozos, pero en verdad, en donde me interesa es en donde la función no es 0. Así que en realidad donde me interesa es más que nada en este sector de acá. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar la función y me va a quedar de la siguiente forma. Ya, ahora sí. Y me va a quedar de la siguiente forma. Cuando, bueno, lo de arriba se va a mantener, es decir, que cuando x sea menor a 1, vamos a estar también con 0. Y esto lo vamos a poner acá. De x. Y necesitamos derivar esta parte de acá, la del 1 menos x elevado a 3, a menos 3. Entonces, si se acuerdan de las derivadas, sabrán que si yo tengo una función f de x, 1 menos x elevado a menos 3, si yo a esta función la derivo, la derivada de una suma, o en este caso de una resta, es la derivada de cada una individual, por lo tanto la primera va a ser 0, y tengo que derivar el menos x elevado a menos 3. Como es una potencia, yo bajaba el exponente, es decir, hago menos 3 por menos x, y lo de arriba le resto 1, es decir, menos 4. Entonces, 0, no lo voy a pescar, menos 3x, o sea, menos 3 por menos x elevado a menos 4, me va a quedar x elevado a menos 4. Una derivada muy simple, y por lo general son así. Entonces, me va a quedar x elevado a menos 4 es cuando x es mayor a 1. Y me faltó el 3, perdón. Es 3, me había olvidado acá, en la multiplicación. Ahí sí. 3 por x. ¿Ya? Entonces, con eso respondo a la primera pregunta, que es encontrar la función de densidad. ¿Qué es la función de densidad? La función de densidad es la función que me entrega el valor de la función cuando yo la evalúo en un valor de la variable aleatoria, valor de probabilidad. ¿Qué es lo que hay que tener claro siempre con el tema de la función de densidad? Que cuando estamos hablando de una función de densidad y variable continua, no tiene sentido hablar de la probabilidad en el punto. Es decir, esto, la probabilidad de que x sea igual a un x pequeño en variable aleatoria continua es 0. Por ende, nosotros cuando estudiemos variables aleatorias continuas siempre vamos a estar estudiando variables en un rango. Es decir, por ejemplo, variable
aleatoria X que esté entre A y B, cuando estemos hablando de variables aleatorias continuas. Porque no tiene sentido hablar de la probabilidad en un punto. Son tantos los valores que tiene la variable aleatoria continua, porque toma valores en un intervalo, que la probabilidad de tomar un solo de esos valores es tan ínfima, tiende tanto a cero, que se toma como un cero. Si lo quieren ver también, pensándolo como gráficamente, piénsenlo así. Si yo tengo mi función de densidad, es decir, acá tengo mi f de x, acá tengo mi variable aleatoria x, la función de densidad, el valor que tendría en un punto, es tan pequeño, este valor de acá, tan pequeño que es despreciable. Y este valor de acá, cuando yo quiero encontrar el valor que está, por ejemplo, si esto es A, si esto es B, y yo quiero encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre A y B, yo tengo que encontrar toda esta área. Eso sí lo puedo encontrar, pero cuando yo, o sea, eso es lo que yo quiero encontrar, mejor dicho. Pero si yo me interesara encontrar la probabilidad en el punto, por ejemplo, la probabilidad de que x fuera igual a, esa probabilidad es cero, ¿ya? Eso es lo que es importante saberlo. También lo pueden ver como que cuando nosotros buscamos las probabilidades acá de esta forma, nosotros tenemos que aplicar integrales, porque el área bajo la curva, que está acá, es la integral, es la definición. Pero si nosotros tenemos la integral en el punto, es decir, la integral en el punto A, nosotros sabemos por definición que la integral en el punto es cero. También lo pueden ver de esa forma. Bueno, dicho eso, vamos con lo siguiente. Me piden encontrar ahora la probabilidad de que un artículo requiera entre 0,5 y 1,15 horas sombra. Entonces, volvamos de nuevo a nuestra función de densidad, que ya la tenemos definida como 0 cuando x es menor a 1 y 3x elevado a menos 4 cuando x es mayor a 1. Entonces me están pidiendo ahora la probabilidad de que mi variable aleatoria se encuentre entre 0,5 y 1,5, ¿cierto? Porque recuerden que me lo dice acá arriba, me lo dice acá arriba, el tiempo requerido en horas es lo que se modela a través de la variable aleatoria. Entonces, como el tiempo requerido en horas es lo que yo estoy estudiando, de hecho, lo debimos haber definido acá al principio, la variable aleatoria aquí va a ser el tiempo en horas, hombre, etcétera, que es lo que decía el ejercicio. Ahora sí se entiende más esto que anoté acá, la probabilidad de que la variable aleatoria, el tiempo en horas, esté entre 0,5 y 1,15, o sea, y 1,5. Ya. Entonces, como les comentaba en el ejercicio anterior, para este tipo de probabilidades, sí tenemos que eh, encontrar la integral o, o en este caso que tenemos la función de distribución, podemos aplicar la función de distribución. Aquí hay que tener claro una cosa. La función de distribución, que es f de x, siempre nos va a entregar los valores de la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor de número. Nunca hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función acá, la función de densidad en este caso, y nosotros queremos saber la probabilidad de que x sea menor, por ejemplo, a, sería toda el área de acá, nosotros podemos evaluar directamente a en la función de distribución. Y eso nos va a encontrar el área de la probabilidad de que x sea menor o igual a a. Pero si nosotros quisiéramos encontrar la probabilidad de que eh, x sea mayor a a, es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual a, eso no lo podemos encontrar directamente con la función de distribución. Eso no. Bueno, esta es una x de que no se puede. No se puede. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un pequeño cambio. Y tenemos que decir que la probabilidad, esto es muy parecido a lo del complemento,
que la probabilidad de que A sea mayor a X es lo mismo de 1 menos la probabilidad de que A sea menor o igual a X. Y ahí sí podemos calcular esto en la función de distribución. ¿Ok? Ya, entonces, ¿por qué les explico esto? Porque acá tenemos que calcular, voy a ocupar el mismo dibujo, tenemos que calcular la probabilidad de que X esté entre 0,5 y la probabilidad de que esté, o sea, entre 0,5 y 1,5. Es decir, tenemos que calcular todo esto de la función de distribución, o sea, de la función de densidad. Entonces, yo lo que sí puedo calcular con lo que tengo, que es la función de distribución, que es la que me entrega los valores menores iguales, puedo calcular lo que hay debajo de 1,5, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 1,5, y si yo le resto la probabilidad de que X sea menor o igual a 0,5, es exactamente lo mismo de acá, por lo que les explicaba recién. Bien, véanlo acá. Tengo todo lo de bajo de 1,5 y le resto también a ese pedazo, le resto este cachito de acá. Lo que me va a quedar va a ser lo que está acá, al medio. Y esa es una propiedad que ustedes tienen que tener también súper, súper clara cuando estén haciendo los ejercicios. Entonces, como estos dos términos, este y este, sí los puedo encontrar en la función de distribución, los evalúo en la función de distribución, que va a ser la función de distribución evaluada en 1,5 menos la función de distribución evaluada en 0,5. ¿Qué pasa? La función de distribución, que es la que, bueno, me dan acá arriba, cuando los valores de x son menores a 1, la función vale 0. Entonces acá, como este valor es menor a 1, esto yo ya sé que vale 0. Y cuando los valores de x son mayores a 1, yo hago 1 menos x elevado a menos 3. Entonces, este 1,5 lo evalúo en eso. Entonces, 1 menos 1,5 elevado a menos 3. Y si ustedes resuelven eso, les va a dar más o menos 0,70. ¿Ok? Y esa sería la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre 0,5 y 1,5. Ya, vamos con el valor esperado de una función con variable aleatoria continua. Ya. Entonces, me dice, calcula e interprete el valor esperado de esta variable. Ya, lo del valor esperado lo vimos en el anterior caso, de acá arriba. Así que me voy a llevar lo mismo para que analicemos el caso continuo. Hayamos visto el caso discreto, pero ahora sabemos que lo que nos están pidiendo es la esperanza de x, pero x siendo una variable aleatoria continua, que sería el caso de acá. ¿Qué me dice que cuando es el caso continuo? Me dice que tengo que obtener la integral de los x pertenecientes al recorrido, ¿de qué? De la función de densidad multiplicada por x. Lo mismo de acá, lo mismo de acá, pero acá yo tengo que integrar. ¿Y por qué tengo que integrar? Porque el gráfico de una función de variable aleatoria continua es una curva. Por ende, cuando yo necesito encontrar probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de este punto, yo siempre tengo que integrar, porque el área bajo la curva es la integral, o es la probabilidad. En cambio, cuando estábamos hablando de caso discreto, las funciones de masa de probabilidad se ven como si fueran gráficos de barra, es decir, así. Por ejemplo, de esta forma. Entonces, cuando yo necesito encontrar probabilidades, yo voy sumando las barras. Yo voy sumando porque no hay áreas bajo la curva, hay barras que tienen un determinado número que está asociado a esa barra. Esa es la diferencia. Y por eso integro en las funciones de densidad. Entonces, acá lo que tengo que armar es la integral que, ¿de qué?
la integral de, que en realidad es la integral de menos infinito a infinito, como a modo general, de x por f de x, diferencial de x. Luego, voy a buscar mi función de densidad, acá. Vamos a tener aquí abajo. Entonces, la función de densidad, definida como, lo voy a anotar completo para que se entienda, pero después vamos a entender que no es necesario hacer esto. Entonces, vamos a tener desde menos infinito hasta 1 de x por f de x, que va a ser 0, porque para cada uno de estos valores va a ser 0. Y a esto, yo le voy a sumar la integral desde 1 hacia infinito, que esto sí es lo que ya nos importa, de x por 3x elevado a menos 4 diferencial de x. ¿Ok? Entonces tengo que resolver esto. Obviamente esto yo sé que es 0, esto de acá, se tienen que recordar de esto, pero lo que me interesa resolver es lo que está acá, la integral que va desde 1 hasta infinito, este infinito de acá era positivo, perdón, hasta infinito positivo, entonces de 1 hasta el más infinito, de x por 3x elevado a menos 4, por diferencial de x. ¿Pueden resolver la integral? Sí, perfectamente lo pueden resolver a mano. Lo voy a hacer con el software, o con en este caso con la página, para que se vea, porque imagino que la mayoría de ustedes lo hará con la calculadora de la TI. Entonces, es más o menos lo mismo. Voy a compartir ahora esa parte. Ya. Entonces, la función que teníamos era de x por 3x elevado a menos 4 y, y tenemos entonces en los límites un 1 hasta infinito y ya, tenemos todo. Entonces le damos a ir y el resultado que nos va a importar es el de acá, el de la integral definida. Nos va a dar que el área bajo la curva es de 3 medios o de 1,5. Entonces, volviendo acá a al desarrollo, vamos a ver que esta integral al final me va a dar 3 medios, que es 1,5. Por ende, el valor esperado de x es 1,5. ¿Y qué era el valor esperado de x? Era lo que se esperaba de la variable. ¿Y qué era mi variable? Era el tiempo en horas, hombre. Entonces, el tiempo en horas va a ser de 1,5. ¿1,5 qué? Horas. Entonces, el tiempo medio, o el tiempo esperado, es de 1,5 horas, hombre. Vamos a poner HH. ¿Ok? Ya. Eso con ese ejercicio. Puede que, bueno, la ayudantía lo más probable es que quede bien larga, pero con esta materia y con todo lo que viene ahora, son muchos los casos de tipos de ejercicios que pueden aparecer. Entonces prefiero ver un caso más, que es el de cuando nos dan la función de densidad, en el ejercicio que viene ahora, y por eso lo agregué, para que hagamos uno de los ejercicios más clásicos, que es el de encontrar la constante. Entonces, voy a copiar al tiro el ejercicio 3, que dice así. Y obviamente recuerden que, a pesar de que este es un video, me pueden preguntar sobre cualquiera de estos ejercicios más adelante, ya sea en el horario de consulta, recuerden son los jueves en el bloque libre, o a mi correo, o si me ven por ahí también en la biblioteca, también me pueden preguntar.
Ya, vamos entonces con el ejercicio 3, que dice lo siguiente. Cada día el agua se vuelve un recurso más preciado, dada su escasez actual y futura. Es por ello que la desalinización ha comenzado a posicionarse como actividad de gran proyección. Una incipiente planta desalinizadora de la ciudad de Copiapó ha modelado el tiempo de vida en años de un componente clave de su planta con la siguiente función. Y me dan aquí, como pueden ver, la función de densidad. ¿Por qué sé que es la función de densidad? Porque es una f minúscula, primero que nada, y segundo porque la variable que me están diciendo que se está modelando es el tiempo de vida en años, ¿ok? Entonces, como es el tiempo de vida en años, estamos hablando de una variable aleatoria continua. Entonces me dice que hay una función que se define por si alguien descargó la ayudantía en los días de la semana, esto tenía una ligera diferencia, pero no cambia nada los resultados. Preferí dejarlo así como está expresado ahora, hice un pequeño cambio para poder explicar de mejor manera los conceptos y que en realidad es la notación que se suele ver más en los certámenes y ejercicios, pero es lo mismo. Así que si alguien lo hizo la ayudantía como estaba antes, va a tener los mismos resultados de lo que vamos a hacer ahora. Ya. Dice determine la constante k de tal manera que la función cumpla las condiciones de densidad. Si ustedes se fijan acá, hay una constante, k. ¿Qué significa eso? Que la función, que está definida en partes, en esta parte en específico, falta un número acá para encontrarlo. Y tenemos que saber cuál es ese número. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es ese número? Tenemos que tener muy claro que la función de densidad cumple ciertas propiedades. Y hay una propiedad en específico que nos va a servir para eh, calcular esto. La función de densidad cumple principalmente dos propiedades. Y bueno, este ejercicio de encontrar la constante eh, es un ejercicio que sí o sí va a salir. O sea, sale en todos los certámenes de todos los años y en este tipo o en esta materia es muy común. Bueno, la función cumple que la función de densidad siempre va a ser positiva, es decir, que para cada uno de los valores de acá, el resultado o el valor que me tiene que arrojar la función siempre va a ser positivo. Y por otro lado, me dice que la integral, desde menos infinito hasta infinito, o en otras palabras, de toda la función f de x, diferencial de x, tiene que ser igual a 1. Y esto tampoco que lo vean como algo tan raro. Si ustedes recuerdan, nosotros siempre dijimos que las probabilidades iban de 0 a 1 y que la suma de todos los eventos, por ejemplo, de un espacio muestral, tenía que darme 1. Esta es la misma lógica. Si yo tengo mi función acá, mi función de densidad, me está diciendo con la propiedad 2 que toda el área bajo la curva de la función, en toda su extensión, tiene que ser igual a 1. ¿Ya? ¿Y qué era el área bajo la curva? La integral. Entonces acá tenemos variable aleatoria y acá tenemos función de densidad. Se me dice que para cada valor de la variable aleatoria, por ejemplo este valor de acá, tiene una imagen. Si ustedes se recuerdan de la interpretación de la integral, nosotros íbamos sumando todas estas imágenes, por decirlo en cierta forma, porque queríamos construir precisamente el área bajo la curva. ¿Ustedes se acuerdan de Mate 26? Entonces nosotros íbamos haciendo estas sumas, que eran como las sumas de Riemann, y así sucesivamente hasta que encontrábamos que el área bajo la curva era un número determinado. Bueno, eso es lo mismo que estamos haciendo acá, pero tiene que llegar hasta completar que sea 1. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la función que está acá definida arribita, la función de densidad, tiene que cumplir esta condición. Entonces, como tiene que cumplir esta condición, yo sé que si integro esta función desde el menos infinito hasta el infinito y la igualo a 1, voy a encontrar una ecuación que voy a poder despejar k. Esa es la gracia. A eso es lo que apunto. Entonces, vamos por partes. Lo primero es plantear eh, la integral. Entonces, primero voy a tener, vamos a tener la integral desde menos infinito,
que son todos los valores que están acá, por debajo de 0, hasta 0. Ya de 0, diferencial de x, más. Ahora voy a tomar la integral, que va a ir desde 0, es decir, desde acá, hasta el otro límite, hasta el otro punto del límite. ¿De qué? De 3/8, diferencial de x. Y le voy a sumar, finalmente, la última integral, que es obviamente la más complicada, que va a ir desde 2 hasta infinito. ¿De qué? De k sobre x más 2 elevado a 3. Entonces voy a tener estas tres integrales, que la suma, que es lo que estamos haciendo acá, la suma tiene que ser igual a 1. Y aquí, como tengo ya esa ecuación, puedo despejarla en función de mi incógnita, cuando obviamente haya hecho las integrales. Entonces, yo sé que esta integral es 0. Y le tengo que sumar esta integral de acá. Bueno, esta integral no tiene mucha ciencia porque es una constante, entonces yo saco la constante y calculo la integral definida de 0 a 2, de que si acá hay un diferencial de x, significa que esto era x anteriormente, por decirlo así, cuando era su función primitiva. Entonces, esto me va a quedar 3x, eh, esto, 3/8 de x, y como estamos haciendo una integral definida, lo tengo que evaluar en 2 y en 0. Y luego acá tengo que calcular la integral desde 2 hacia infinito de k x más 2 elevado a 3. Ese 3 estaba medio raro. Entonces, esto sí lo voy a hacer en la calculadora para que vean también cómo queda. Y además que no tiene sentido hacerlo a mano porque eh, lo importante, como les decía, es la interpretación. Entonces acá voy a necesitar hacer una integral de la función que va a ser k partido en x más 2 elevado a 3. Y mi límite va a ser desde 2 a infinito, diferencial de x. Oh, creo que no estaba compartiendo. Denme un segundo. Claro, no estaba compartiendo. Eh, Acá. Ya, ahora sí. Anoté la integral que necesitábamos, que era k partido en x más 2 elevado a 3, con los límites desde 2 hasta infinito, diferencial de x. Entonces aquí le di ir y me da el resultado, que es k partido en 32. Entonces, yo voy a tener acá más k, vamos a dejarlo con rojo también. Recuerden que este k partido en 32 ya está evaluado en los límites de acá. Ya se hizo este proceso automáticamente. Y esto igual a 1. Entonces, si yo sigo despejando, voy a tener que, bueno, esto evaluado, ustedes saben que tienen que reemplazar 2 en x y que me va a hacer 6 partido en 8. Y bueno, menos el 0, y como 0 por 3/8 es 0, me va a quedar solo 6 partido en 8. Entonces esto va a ser 6 partido en 8 más k partido en 32 es igual a 1. Y como ven, esto es súper despejable. Y finalmente lo que tienen que llegar es que k es igual a 32 partido en 4, que es igual a 8. Entonces con eso ya encontré el valor de k. Por lo tanto, esta función de arriba la puedo reescribir. Vamos a correr todo esto un poquito para abajo. Entonces, la función de arriba, la función original, la puedo volver a reescribir de la siguiente forma. La puedo reescribir como f de x, función de densidad, va a ser 0 cuando mi x era menor a 0, 3/8 cuando mi x estaba ya, ahora sí. Creo que no estaba compartiéndolo de nuevo. A ver, claro, no lo estaba compartiendo. Ya, ahora sí,
creo que esto no lo alcancé a mostrar. Ya, bueno, lo que les estaba comentando antes era que habíamos quedado acá. Habíamos quedado acá. Entonces, como el resultado de la integral de acá nos dio k partido en 32, lo que nos restaba por hacer era simplemente seguir despejando. Entonces, el valor de la integral definida de 3 octavos de x entre 2 y 0 era 6 octavos. Le sumo k partido en 32, lo igual a 1 y despejo k. Entonces, como ya sabemos eso, ahora podemos reescribir, es decir, como ya sabemos el valor de k, podemos reescribir esta función, que era la de arriba, la podemos reescribir como 0 cuando x es menor a 0, como 3 octavos cuando x era mayor que 0 y menor que 2. Y ahora que ya tenemos el valor de k, que es 8, podemos decir 8 partido en x más 2 elevado a 3, cuando x es mayor o igual a 2. Entonces, ese es la importancia de encontrar k, de que ahora podemos hacer esa construcción. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Yo sé que la ayudantía se puede estar alargando harto, pero así podemos ir viendo varios tipos de ejercicios que suelen aparecer. Ya. Siguiente ejercicio dice, calcule la probabilidad de que el tiempo de vida del componente clave de la desalinizadora se distancie en menos de 6 meses de su tiempo de vida esperado. Es una pregunta un poco enredada, así que hay que leerla de nuevo, pero lo primero es entender que cuando me dice que el tiempo de vida del componente clave de la desalinizadora, todo acá, me está diciendo básicamente la variable aleatoria x. Porque si bien acá no la habíamos definido en la pregunta 1 porque no lo necesitábamos aún, sí me lo definía el enunciado. Me decía, ha modelado el tiempo de vida en años. Entonces, si yo quisiera ser así como más específico, aquí pondría x es el tiempo de vida del bla, 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 del componente clave, etc. Y entonces lo que me están pidiendo es la probabilidad de que el tiempo de vida del componente clave se distancie en menos de 6 meses de su tiempo de vida esperado. ¿Qué significa que se distancie en menos de 6 meses? Tiempo de vida, acá, aquí es clave. Tiempo de vida en años. En años. Uy, que quedó feo. El tiempo de vida en años. Ya. ¿Por qué es clave? Porque la variable aleatoria está definida como años. O sea que, por ejemplo, si x es igual a 1, significa que es un año. Si x es igual a 1,5, significa que es un año y medio. Entonces, por ende, me está pidiendo que la variable aleatoria se distancie en 0,5 años. Ya, primer punto clave. Segundo, esto yo creo que se aprecia mucho mejor si lo vemos gráficamente. Entonces imaginen nuevamente, tenemos acá eh, la función de densidad, que parece una distribución normal, pero bueno, lo importante es la interpretación. Me dice la probabilidad de que el tiempo de vida se distancie en menos de 6 meses, o sea, claro, el tiempo de vida en años, es decir, la variable aleatoria, se distancia en menos de 6 meses de su tiempo de vida esperado. ¿Y qué era el tiempo de vida esperado? Era la esperanza de x. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí tenemos ya algunos conceptos que estamos reconociendo. O sea, me dice, mira, tú vas a tener la esperanza de x, no tiene por qué ser en el medio exacto, yo lo dibujé ahí solo para que se entienda, y quiero ver la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor que esté entre el tiempo de vida esperado más medio año y el tiempo de vida esperado menos medio año, ¿cierto? Porque la distancia puede ser tanto positiva como negativa. Entonces lo que yo quiero encontrar es la probabilidad de que la variable esté en esta zona. Entonces,
¿Qué necesito para calcular eso? Necesito encontrar ese valor y ese valor. ¿Y cómo encuentro ese valor? Necesito encontrar la esperanza, primero que nada. Entonces calculemos la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De x. La esperanza de x, volviendo acá, la esperanza de x, vamos a dejarlo como por aquí, me dice la esperanza para el caso continuo era la integral desde menos infinito hasta infinito de x por f de x, ¿ya? De x. ¿Cuál era nuestro x? O sea, ¿cuál es nuestra f de x? Esta de acá. Entonces tenemos que hacer la integral para las tres partes, pero como ya vimos anteriormente, cuando hagamos la integral para la parte de acá arriba, me va a dar 0. Entonces esta no es necesario considerarla. Nos vamos al tiro a la que está acá. Entonces decimos, ok, la integral que va desde, vemos acá, desde 0 hasta 2, desde 0 hasta 2, ¿de qué? De x por f de x. De x, ¿y qué era f de x? 3 octavos, por 3 octavos. Más la integral para completar, que va desde 2 hasta infinito, ¿de qué? De x por 8 partido en x más 2 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, hay que resolver ambas integrales. Y lo vamos a hacer nuevamente con la calculadora. Ahora sí voy a cambiar la pantalla. Entonces vamos acá. La primera integral es la integral desde 0 hasta 2 de x por 3 octavos. Ya, me da 3 cuartos. Entonces yo voy al la parte de acá y me da 3 cuartos. Perfecto. Ahora le sumo la otra integral, la que va desde 2 hasta infinito. La que va desde 2 hasta infinito de, bueno, todo lo que tiene esa función. Vamos a ver acá. De la otra que va desde 2 hasta infinito de x, o mejor dicho, claro, o x por 8 partido en x más 2 elevado a 3. Y me da 3 medios. Entonces volvemos acá. Y ya sabemos que esta segunda integral nos va a dar 3 medios. Hacemos la suma y nos va a dar 9 cuartos. Entonces la esperanza de la variable es 9 cuartos. Muy bien, tenemos ya esta partecita de acá. Pero todavía no hemos calculado la probabilidad, que es lo que nos están pidiendo. La probabilidad de que la variable aleatoria esté en esa zona. Entonces, voy a bajar un poco acá. Y anotamos lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar es la probabilidad de que x esté entre qué valores, que son estos de acá. Que x esté entre la esperanza menos 0,5, es decir, 9 cuartos menos 0,5 y 9 cuartos más 0,5. Entonces, lo primero me daría 9 cuartos menos 0,5, me debería dar 1,75.
Y 9/4 más 0,5, 2,75. Ya, perfecto. Entonces ya sé la probabilidad que estoy buscando, la que me están pidiendo. Y ahora, ¿cómo calculo esta probabilidad? Bueno, lo mismo, eh, lo mismo que habíamos visto anteriormente. La probabilidad de, lo voy a anotar acá de forma general. Forma general. General. Ya. De forma general, cuando nosotros tenemos la probabilidad de que X se encuentre entre A y B, es la integral que hay desde A hasta B de mi función diferencial de X. Entonces, en este caso, como la función está dividida, tenemos que hacerlo eh, para, para todo el dominio de la función. Entonces, como esto era de forma general, ahora seguimos con el ejercicio. Voy a poner en otro color. Esto, oh, eh, ahora sí. Esto lo vamos a poner en azul porque era de forma... No, de hecho, en morado porque era como de forma general. Y ahora seguimos con el ejercicio. Entonces, la probabilidad que estábamos buscando, que era esta de acá, pues lo voy a continuar acá abajo, va a ser igual a la integral que va a haber entre... ya, va a ser igual a la integral que va a haber entre 1,75, que es el límite inferior, 1,75 y 2. ¿Por qué 2? Porque luego del 2, nosotros cambiamos, acá, nosotros cambiamos a otro tipo de función. Entonces primero tenemos que integrar hasta el 2. Entonces de 2, de 3 octavos, oh, de 3 octavos, de x por dx. Perdón, el x no va, te da acá, de dx. Y le sumamos la integral que va a ir ahora desde 2 hasta infinito, perdón, hasta 2,75, que es el límite que está acá arriba, de la función que está definida en ese tramo, que es x más 2 elevado a 3 diferencial de x. Entonces tenemos que calcular ambas integrales. Nos vamos nuevamente a la calculadora. Vamos entonces. La primera integral era desde 1,75 hasta 2 de 3 octavos. Y esta nos da 0,0938, lo vamos a aproximar. 0, entonces 0,0938. Y hay que calcular ahora la otra integral, la que va desde el 2 al 2,75 de 8 partido en x más 2 elevado a 3. Y nos va a dar 0,0727 para mantener lo mismo decimales. Entonces nos da 0,0727. Sumamos ambos números, 0,1665. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre 1,75 y 2,75 es 0,16 o un 16,65%.
Entonces, para recapitular, ¿qué eran estos 1,75 y 2,75? Años. Recuerden que la variable aleatoria x era el tiempo de vida en años, por lo tanto, que el tiempo de vida en años, que tiene el componente clave de la desalinizadora, esté entre 1 año 75 y 2 años 75, es de un 16,65%. ¿Y por qué teníamos estos dos valores? Porque era la distancia que hay entre el valor esperado y medio año más o medio año menos, ¿ya? Que es lo que teníamos acá. Ya, finalmente vamos con, ahora sí, la última pregunta, que cubre el último de los conceptos que no habíamos revisado hasta ahora, que era el de transformaciones lineales. Y me dice, suponga que los costos de mantención del componente están dados por la siguiente función, m de x igual 1,8x más 2,1. Determina el coeficiente de variación del costo de mantención del componente. En este tipo de preguntas, en donde nos hablan de otra función, esta función de acá depende de la variable aleatoria, x. Y a esta variable aleatoria x le estamos multiplicando por una cantidad y sumando otra. Eso es lo que se conoce como una transformación lineal. Y las transformaciones lineales las tenemos que tener claras para poder calcular ciertos parámetros. Ellos son media y varianza. No habíamos hablado de la varianza, pero ahora sí vamos a hablar. Entonces tenemos que nos piden el coeficiente de variación. Entonces, ustedes se tienen que acordar de qué era el coeficiente de variación. Lo vimos en análisis de datos. El coeficiente de variación era el cociente que había entre la desviación estándar y la media. Entonces teníamos desviación estándar, vamos a anotar aquí como S, partido en la media, que la teníamos como de esta forma, ¿cierto? Teníamos coeficiente de variación, de esta forma. Entonces, llevado ahora al contexto que tenemos, el coeficiente de variación va a ser una función, o sea, va a depender de una función, o va a venir de una función, que va a ser esta de acá. Entonces, esta función, que va a ser m de x, va a ser igual a la varianza, que nosotros podemos calcular la varianza, o sea, hacer la varianza de m de x dividido, dividido, ahora sí, por así para que quede más ordenado, dividido en, ¿qué es el símil de la media? La esperanza. Entonces, la esperanza de m de x. Entonces, tenemos que encontrar esos valores de ahí. Y recordemos que estas están dependiendo de una función, está adentro. No es la variable aleatoria directamente. Pero para eso están las transformaciones lineales, para solucionarnos la vida. Entonces, si queremos encontrar en primer lugar la media, voy a llevarme esto para acá. La media está acá. ¿Qué me dice la media? Específicamente en el apartado de las transformaciones lineales. Me dice, mira, la esperanza o la media de una variable aleatoria x, a la cual se le está multiplicando por algo y se le está sumando por algo, es lo mismo que multiplicar por la esperanza de la variable aleatoria x por sí sola, multiplicada por la constante y sumada por la otra. Entonces aquí sale muy fácil porque nosotros tenemos la esperanza de x, la calculamos arriba, la calculamos acá, 9 cuartos. Entonces, la esperanza de mi función que la llamábamos m de x va a ser igual a 1,8 veces la esperanza de x más 2,1. Entonces, reemplazamos 1,8 por 9 cuartos más 2,1 y eso me va a dar 6,15. ¿Ya? Entonces, la esperanza de la función que depende de la variable aleatoria, en este caso es 6,15. Ya, perfecto.
Pero ahora necesitamos encontrar la varianza, es decir, la varianza de la función m de x de acá. Y de la varianza no habíamos hablado. Entonces vamos a hablar ahora. La varianza me dice esto. Para el caso continuo, que es el que estamos acá, la varianza, o sea, la varianza en realidad la vamos a calcular de esta forma. De esta forma de acá. O sea, miren, en verdad son dos formas equivalentes de hacerlo. La primera puede ser esta y la segunda esta. La forma más fácil es esta de acá, la segunda, porque me dice que puedo ocupar la esperanza de la función al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Ya son dos cosas diferentes, que la tengan así como muy claro. Entonces, vamos a hacerlo así. Eh, y lo otro también. La varianza también la podemos calcular de la misma forma o de una forma muy parecida, acá, con la transformación lineal. Entonces, la varianza de m de x va a ser igual a... Bueno, todavía no quiero adelantarme, pero lo que sepan es que necesitamos encontrar la varianza de x. Entonces, bajamos acá a la varianza de x y la varianza de x la vamos a definir de esta forma, porque es la más fácil. Me dice la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Suena como lo mismo, pero no lo es. Esto sí lo tenemos, ¿o no? Sí, porque tenemos la esperanza de x y la podemos elevar al cuadrado. Pero, antes de eso, veamos mejor esto. Eh, Antes de calcular, o sea, bueno, esto ya lo tenemos. 9 cuartos al cuadrado, ya, sí, lo podemos calcular. Pero antes, esto quiero que lo veamos. La esperanza de x al cuadrado. ¿Cómo calcularíamos la esperanza de x al cuadrado? La esperanza de x al cuadrado va a ser la función que nosotros conocíamos acá arriba, la función de densidad, esta, pero al cuadrado. O sea, me está diciendo que esta función de aquí, si se pega, ahí está. Esta función de aquí yo la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, la voy a dejar acá para tener la mano. Me dice, ok, la esperanza de x al cuadrado va a ser, me voy a poner al tiro a hacer la integral, que sería la integral desde 0 hasta 2, es decir, acá, la de 0 hasta 2, ¿de qué? De 3 octavos por x al cuadrado, ¿ya? Diferencial de x. Más, ahora la integral de 2 hasta infinito de 8x cuadrado, x más 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque recuerden que la esperanza de una función, acá está, es la variable aleatoria por la función. Y si ahora mi variable es la misma, pero elevada al cuadrado, significa que esto está al cuadrado. Y lo multiplico por la función. Esa es la única diferencia. Entonces, por eso se hace de esta forma. Entonces, ahora es donde tengo que ir a calcular las integrales. Y la voy a calcular acá en la calculadora. Me dice la integral de 0 hasta 2 de 3x cuadrado partido en 8. 3x cuadrado partido en 8. Y vamos. 1. Entonces, vamos para acá. 1 más
la integral de 2 a infinito, vamos a calcularla acá, la integral de 2 a infinito de 8x cuadrado partido en x más 2 elevado a 3. Pero aquí tenemos un problema, porque la integral es divergente. Entonces, ¿puede suceder este caso? Sí, puede suceder. De hecho, era lo que estaba esperando para que lo revisáramos. Entonces, en este caso, esta parte de acá no la podemos calcular, esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que argumentar? Bueno, esto de acá no porque es divergente, a eso me refiero. Tenemos que argumentar que, en este caso, como la segunda integral, la de acá, diverge, no se puede hallar la varianza de x. Entonces, no se puede hallar la varianza de x. Entonces, como no se tiene la varianza de x, por lo tanto, tampoco se puede calcular la varianza del costo de mantención o la varianza de m de x. Entonces, como no se puede hallar de b de x, por lo tanto, no se puede hallar la varianza de m de x. Y también, por lo tanto, no es posible calcular el coeficiente de variación. Entonces, esa es la respuesta final. Ya, esa fue la ayudantía. Yo sé que fue muy larga y sé que también fueron varias cosas las que vimos, pero son todas necesarias. Espero que lo puedan ver con calma y como siempre cualquier cosa me pueden preguntar. Nos estaríamos viendo el lunes para la ayudantía de modelos de distribución discreta. Así que eso, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos.